En nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla, El potencial colapso de las redes de Internet a nivel global, organizada por el Departamento de Electrónica de nuestra Casa de Estudios en el marco de una gran cartelera de actividades en torno a la celebración del mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. A continuación, saludamos a quienes nos acompañan en el día de hoy: autoridades, académicos, profesores, estudiantes, funcionarios y a la comunidad externa presente en esta transmisión. La universidad, con el objetivo de visibilizar nuestro quehacer científico y tecnológico a la comunidad de todo el país, se ha preocupado de celebrar esta importante fecha completamente online debido a la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país. Para dar inicio a esta actividad, damos paso a la charla El potencial colapso de la red de Internet a nivel global. Cabe destacar que la aparición de numerosas aplicaciones basadas en Internet requiere transmitir cada vez más un mayor volumen de información. Esto ha causado un incremento considerable de demanda de ancho de banda a la infraestructura de telecomunicaciones, especialmente en las redes de fibra óptica. Hasta el momento, las tecnologías de comunicación han sabido suplir con las demandas de ancho de banda. Sin embargo, en los últimos años, diversos investigadores han reconocido la amenaza de un colapso de capacidad en las redes de telecomunicaciones, es decir, que estamos próximos a alcanzar la capacidad límite de transmisión de la fibra óptica. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Es posible evolucionar nuestros sistemas de telecomunicaciones para enfrentar este posible colapso de capacidad? ¿Cómo nos afectaría a cada uno de nosotros si no logramos evitar este problema? Algunas de estas interrogantes serán descritas por el doctor Nicolás Jara, académico y jefe de la carrera de Ingeniería Civil Telemática del Departamento de Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María. El académico es ingeniero civil telemático con el grado de magíster en Ingeniería Telemática de nuestra institución. Además, obtuvo el doble grado de doctor en base a su trabajo con el Centro de Investigación francés INRIA y la Universidad de Reims I en Francia en el año 2018 y en la USM el año 2017. Actualmente ha enfocado su trabajo de investigación en el diseño, planificación y evaluación de redes de telecomunicaciones y en el desarrollo de metodologías para enfrentar el potencial colapso de capacidad en las redes de fibra óptica. Estimado profesor, buenas tardes. Le invito a presentar su charla. Muchas gracias, Sergio. Voy a compartir pantalla para que empecemos a hablar un poquito de este tema. Le agradezco por la invitación, evidentemente. Este es un tema sumamente importante, por lo tanto, gracias a todos los participantes que están viendo a través de todas las plataformas en las cuales se está presentando esta charla. Bueno, primero, yo quiero contarle un poco la historia, porque este título se ve bien sensacionalista, ¿no? Como se siente un poco apocalíptico de alguna manera, que no deja de ser real. El potencial colapso de las redes de Internet a nivel global, yo creo que si bien hace algunos años ya se ha ido como vislumbrando, se ha ido analizando, yo creo que en esta época de pandemia, creo que la hemos vivido, sobre todo en algunos ejemplos, incluso acá a nivel nacional, con algunas empresas en que realmente no han podido mantener la calidad de Internet o el servicio de Internet a todos nosotros como usuarios, ¿ya? Este problema que voy a mencionar hoy día tiene una base, y tiene una base sumamente fuerte, no necesariamente en el Internet que nosotros mencionamos, que nosotros vemos ahora, en cómo nosotros nos conectamos como usuarios, sino que el principal problema se encuentra en el núcleo de la red, ¿ya? Y desde ahí obviamente decanta en todos nosotros. Entonces, este tema sensacionalista es algo que estamos trabajando en la Santa María en colaboración con otras instituciones, por lo cual, bueno, la idea es mostrarle y a ver si espero le interese, ¿no? Como les decía, este título es medio sensacionalista para ser institucional, para ser formal yo puse esta portada, pero la original es esta, ¿ya? Se siente medio colapso, se siente medio terrible, como que algo malo puede pasar, como que, y este año a nosotros nos lo ha demostrado un poco. Pero más allá de eso,
yo quiero mostrarle un poco la evolución que ha tenido nuestra red de Internet, cómo ha evolucionado nuestros sistemas de comunicaciones al nivel de que nos está llevando directamente a un colapso, ¿ya? Así que, démosle. ¿Qué es lo que ocurre? Durante los últimos años, no voy a decir los últimos años, porque en las últimas décadas, el crecimiento de ancho de banda, que es de solicitud, de demanda de ancho de banda que ha habido en las redes de Internet, crece a un nivel exponencial, ¿ya? Y esto se ha generado, como bien mencionaba Sergio, debido a las nuevas necesidades y las nuevas tecnologías que van apareciendo. Video bajo demanda, juegos online en esta época, todos los servicios en la nube, IPTV, que ahora es tan necesario, más las nuevas apariciones de Smart Cities, Big Data, etc. Todo eso nos ha llevado a que el aumento aproximado de demanda de ancho de banda que hay a las redes de Internet es de aproximadamente un 40%, ¿ya? 40% anual. ¿Qué se refiere? Que básicamente la demanda de ancho de banda se duplica cada 2 años. Ese crecimiento es tremendo porque básicamente es una carrera que los usuarios y los creadores de estas tecnologías de telecomunicaciones deben correr. Obviamente los sistemas de telecomunicaciones tienen que ser capaces, o lo que obviamente nosotros como usuarios todos esperamos, que sean capaces de ofrecernos esa cantidad de ancho de banda que nosotros vamos necesitando y hemos ido necesitando en el tiempo. Más aún ahora en esta época de pandemia, en el cual todos nos hemos visto en nuestra casa con teletrabajo, en cual requerimos un nivel de conectividad aceptable si queremos rendir apropiadamente nuestro trabajo o queremos poder asistir apropiadamente a nuestras clases. Entonces, ha sido especialmente fuerte esta situación. Ejemplos. Un estudio que hace Telegeography, que es una entidad sumamente importante relacionada a la conectividad a nivel mundial. Ellos todos los años hacen un estudio con respecto a la demanda de ancho de banda que hay a nivel mundial. El último estudio fue en diciembre de este año, donde se liberó, del año pasado, por eso que ustedes ven que está hasta el 2019, el crecimiento de ancho de banda que ha habido, de demanda de ancho de banda que ha habido en los últimos 5 años. En el 2015 estábamos en los 300 terabits por segundo a nivel mundial, el uso de ancho de banda a nivel internacional, a nivel mundial, como les decía. Y actualmente, en 2019, fines de año del año pasado, estábamos ya superando los 1400, estábamos casi en los 1500 terabits por segundo. Como ustedes ven, aquí la tasa de crecimiento es sumamente grande. De hecho, esta línea más clara muestra básicamente el crecimiento anual porcentual, que como yo les mencionaba, era alrededor del 40%. De hecho, hubo un momento en que fue alrededor del 50%. ¿Ya? Algunos dirán, bueno, depende de la región, ¿no? No sé, en Europa quizás distinto que lo que es Latinoamérica. En realidad sí lo es, pero la tendencia es aproximadamente la misma. O sea, todos estamos creciendo al menos o muy, muy cercano a lo que es un 40% anual, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver que el que más ha crecido en el último tiempo ha sido Asia y la zona de Estados Unidos y Canadá. Pero, y nosotros Latinoamérica, el que menos ha crecido en los últimos 5 años, como demanda. Sin embargo, tenemos un crecimiento exponencial y un crecimiento importante y constante, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa con Chile? Hagamos un poco de la única información que por lo menos yo he podido encontrar con respecto a esta situación y un estudio que se hizo en un diálogo de infraestructura digital, que ustedes pueden ver acá la referencia. El año 2017 se hizo el estudio en que aproximadamente entre 2 y 2.5 terabits por segundo es la tasa de datos que se utilizan a nivel nacional en Chile, ¿ya? Nacional e internacional, porque lo que se mantiene en Chile sale y entra también, se considera todo junto, ¿ya? Y dentro de las estimaciones, que en mi opinión es bastante optimista, se piensa que más o menos en 20 años, 2037, ya son 17 años, habría una demanda más o menos un 81 terabits por segundo, ¿ya? Que es bastante grande, ¿ya? Esta carrera la tenemos que seguir, ¿ya? Entonces, ¿en qué recae, evidentemente, esta carrera, esta necesidad, esta demanda de ancho banda? Obviamente recae en que tenemos que tener infraestructura disponible para poder atender a toda esa demanda. Entonces, ¿y cuál es la infraestructura principal que soporta toda esta demanda de tráfico? Es principalmente la infraestructura hecha de fibra óptica, y principalmente, como ustedes lo pueden ver, los cables submarinos de fibra óptica que interconectan
todos los continentes para poder realmente tener un internet a nivel global, ¿ya? Como nosotros ya tan acostumbrados estamos. Existe una infraestructura carísima en muchos casos que básicamente conecta a todo el mundo, ¿ya? Y eso ha ido evolucionando en el tiempo. Ustedes pueden ver ahora, por ejemplo, este es un cable de comunicación, perdón, es el mapa de cables submarinos, solo cables submarinos hasta el año 2000 y cómo se encuentra conectado cada uno de los continentes en esa época, en que la fibra óptica llevaba alrededor de unos 10 años operando, ¿ya? Posteriormente podemos ver 10 años después, el año 2009, cómo esto eventualmente evolucionó. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, Sudamérica es prácticamente un anillo que conecta, que va recorriendo cada uno de los puertos más relevantes de nuestro continente, y aquí especialmente en Chile nosotros vemos la conectividad que tenemos con Valparaíso, ¿ya? En este caso aquí teníamos en el 2009 dos cables conectados de fibra óptica y que iban recorriendo las costas de Sudamérica hasta eventualmente llegar a la zona más poblada que es Centroamérica, y eventualmente llegar a Estados Unidos, donde es literalmente uno de los grandes sumideros donde entra la gran cantidad de cables desde Europa, desde Asia, etc. ¿Ya? Bueno, y ahora, ¿cómo esto ha evolucionado? Mira, fíjense, este es el del año 2020. Aquí tenemos un grado de conectividad pero impresionante. Sobre todo Sudamérica ha aumentado bastante, como ustedes pueden ver, la instalación de cable. Tanto como también ha aumentado mucho en la zona de Asia, en la zona de las islas asiáticas, entre Asia y Oceanía, ¿ya? Todos esos sectores donde más ha habido conectividad, hay algunos cables nuevos interesantes, por ejemplo, uno que sale de Brasil hacia África, que antes no existían, antes prácticamente había que comunicar todo a través de Estados Unidos, ahora hay algunos cables que atraviesan directamente de Brasil a África. Y acá además aparecen unos cables nuevos que han aparecido en la última época, que son cables de contenido, o sea, de proveedores de contenido. Son cables directamente instalados por Google, directamente instalados por Facebook, directamente instalados por Microsoft, ¿ya? Que están especialmente dedicados a un contenido de una empresa en particular, porque se han visto la necesidad de tener infraestructura para ellos, dadas las dificultades que empieza a tener la red en el último tiempo, debido nuevamente a la necesidad de tráfico que existe, ¿ya? De hecho, aquí veamos el zoom en Sudamérica. Este cable que ustedes no sé si lo logran ver muy bien, pero hay uno que se llama Curie, ¿ya? Que es un cable que va directamente, llega hasta California, San Francisco, si no me equivoco, en Estados Unidos, recorre el mar y llega directamente acá a lo que es Valparaíso. Eso es un cable instalado por Google, que está haciendo, está para ser inaugurado este año, no me acuerdo si ya fue inaugurado. Y así hay más ejemplos, ¿ya? Son interesantes estos mapas, de todas maneras, nos da un poco de una mirada más global del sistema de Internet que nosotros pretendemos, o sea, entendemos como que básicamente yo me conecto al Wi-Fi y con eso me va a funcionar bien todo, pero hay todo un tema de infraestructura importante a nivel mundial que es importante reconocer y tener un poco de una mirada de todas maneras interesante. Para todos aquellos que quieran jugar un poquito más y quieran saber algo más, existe esta página, y les comparto, submarinecablemap.com, donde ustedes interactivamente pueden ver y analizar y ver quiénes son los dueños, para qué son, etcétera, cada uno de los cables a nivel mundial. Los podemos ver todos, los que están ahora y los que están por venir. De hecho, aparece acá, por ejemplo, aquí se ve un poquito, en Chile, en el sur, el cable fibra óptica austral está dentro de los que se están instalando, por lo tanto, todo aparece interactivamente acá si ustedes quieren darle una mirada. Bueno, ¿qué sucede? Existe este crecimiento de ancho de banda tan explosivo como yo les estaba mencionando, que se duplica cada 2 años, tiene obviamente implicancias sumamente importantes. Ya, si lo vemos desde el punto de vista de capacidad, la cantidad de cable que hay a nivel mundial se ve que es bastante grande. Y los cables planificados para ser instalados también es una inversión importante que se está considerando dentro de los próximos 15 años. Esto es un estudio que yo también comparto de Telegeography que habla de
un poco de la mirada futura con respecto a la infraestructura necesaria para mantener el Internet corriendo directamente. Sin embargo, esta demanda tan brutal, este crecimiento de demanda tan constante, si nosotros extrapolamos realmente cuánta capacidad requeriríamos de aquí a 15 años más, hasta al año 2035, en realidad los cables existentes y los cables planificados para ser instalados no son ni por cerca suficientes como para poder mantener la demanda de ancho de banda y cómo ha funcionado en el último tiempo el crecimiento de demanda de ancho de banda de Internet. Estamos en el 2020, este fue un estudio que se hizo en el 2019, por eso que parte desde el 2019. Sin embargo, el 2020 debe haber sido un poco mayor de lo que realmente aquí se esperaba debido a esta situación de pandemia. Pero de todas maneras, todo el crecimiento, si se fijan ustedes, las estimaciones dicen que los cables, tanto existentes como los planificados, eventualmente van a poder mantener este crecimiento de demanda de tráfico hasta más o menos el 2023. Y desde el 2024 en adelante se va a ver de que van a ser prácticamente imposible de poder mantener este crecimiento de demanda, esta costumbre que tenemos nosotros como usuarios de que constantemente el tráfico está mejorando, constantemente nuestras necesidades de ancho de banda se ven se logran ofrecer debido a las distintas necesidades que vamos a tener. ¿Ya? Y podemos ver que evidentemente en 15 años atrás no vamos a estar ni cerca de poder ofrecer realmente esta cantidad de ancho de banda que realmente se necesita a nivel mundial. Este ejemplo que yo le estoy mostrando es cuánta capacidad se necesitaría sobre el Atlántico. ¿Y por qué este ejemplo específico? Porque en el Atlántico, ustedes ven lo que se cruza directamente, toda la cantidad de cables que cruzan, que son como 15 cables que cruzan desde Estados Unidos hasta Europa, es básicamente la ruta más utilizada que hay a nivel mundial. ¿Ya? Obviamente la gran mayoría de los data centers se encuentran en Estados Unidos, en Europa, independiente de que se han ido dispersando debido a los nuevos formatos económicos que tienen los proveedores de datos, etcétera. Pero de todas maneras, Estados Unidos y Europa es donde la mayor cantidad de tráfico existe. Y el cruce desde América, Europa, Asia, etcétera, es principalmente por esa zona. Entonces, por eso que es uno de los más relevantes, prácticamente considerado como el peor caso. De todas maneras, aquí podemos ver, por ejemplo, en el eje Y nosotros tenemos el número de cables, ¿ya? La cantidad de cables que hay instalados. Aquí ven más o menos 17 cables en el 2019 instalados, que también cruzan nuevamente el Atlántico. Los azules, que ustedes pueden ver acá, son los que existen, y los amarillos son aquellos que han sido planificados para poder ser instalados o estén operando ya en cada una de las fechas que ustedes pueden ver acá. Ustedes me dicen, pero ¿por qué los cables existentes están disminuyendo? Porque esto es un número de cables, o sea, que se empiezan a cortar. En realidad, primero que todo, el cable de fibra óptica siempre fue, en la ingeniería que lo creó, fue pensado de tal manera que durara al menos unos 25 años, ¿ya? Como mínimo. Pero de todas maneras, este tiene problemas, y de todas maneras estos se cortan por desgracia con mucha facilidad, ¿ya? Estamos hablando de cables de fibra óptica en el cual, para poder conectar un cable de fibra óptica, necesitamos un nivel de precisión en milímetros muy pequeño, muy específica, para poder conectar los cables entre sí, para poder hacer la juntura entre sí, y eso por varios miles de kilómetros. Entonces, reemplazar la fibra óptica cuando se corta debido a cualquier dificultad que ocurra, es sumamente costoso, ¿ya? Llevar un barco con un carrete, con un cable gigante que atraviesa el océano bajo el mar, y que puede ser cortado con mucha facilidad, requiere bastante trabajo. Y eh, si bien ojalá esperamos que duren 25 años, esto no es así. Entonces se van cortando o van fallando. Puede ser falla fábrica o falla por distintas situaciones, como por ejemplo en las zonas cálidas. Una de las razones máximas por el cual la fibra óptica se corta es porque los tiburones la cortan, ¿ya? Se la comen o la rompen, como si fueran niños tratando de meterse algo en la boca. O los barcos cuando con las anclas, por ejemplo, etcétera. Hay distintas situaciones. Entonces, bueno, van a ir disminuyendo. Y si eso consideramos y agregamos el hecho de cuánto cable realmente necesitaríamos,
en realidad en 15 años más necesitaríamos 40 cables más de los que realmente sí están planificados para estar instalados en esa época, ¿ya? Entonces, esto totalmente lo refuerza lo que yo mencionaba, la cantidad de infraestructura que se necesita para poder mantener el tráfico de Internet que tenemos nosotros en la actualidad, ¿ya? Y esto sobre el Pacífico, para que no dejarlo muy lejano, que también no solamente mostrar el Atlántico, sino que la zona del Pacífico también necesita más de 20 cables de las que realmente se piensan instalar de aquí a 15 años más, ¿ya? Y cada uno de esos cables, una cantidad de dinero impresionante, ¿ya? Bueno, eso es lo que ocurre por el lado de que la cantidad de demanda es tan grande y crece tan rápido que, por un lado, la cantidad de inversión que se requiere para poder mantener ese crecimiento de demanda de ancha banda es gigante, ¿ya? O sea, es casi imposible de poder mantener, ¿ya? Y de todas maneras, y aún peor, a lo que le llamamos el colapso de capacidad, es que además la fibra en sí, como opera actualmente, tiene un límite, y todo sistema tiene un límite, no existe capacidad infinita en ningún sistema. Entonces, la fibra óptica tiene un límite además por sí sola, ¿ya? Y ese límite estamos sumamente cercanos de llegar ahora en el futuro cercano. Futuro cercano podemos ser en los próximos 5 años, incluso menos, ¿ya? ¿A qué me refiero? Bueno, esto tiene una base matemática primero, un artículo sumamente importante de Shannon en el año 1948, hace 70 años ya. Es un artículo matemático teórico que creó la disciplina primero de la teoría de la información. Me imagino que algunos la conocen, ¿ya? Pero más allá de eso, lo primero que presenta es que, bueno, mide básicamente que cualquier canal de comunicación uno lo puede caracterizar a través de dos factores. Uno es el ancho de banda. El ancho de banda se refiere a el rango de frecuencia en el cual eventualmente yo puedo operar, y el ruido, ¿ya? El ruido generado por efectos lineales, no lineales, dispersión, etcétera, independiente, y esto es transversal, independiente de cualquier canal de comunicación, ¿ya? Por eso que viene un poco desde la teoría hacia el mundo práctico. Y además Shannon al final demostró que se puede calcular la máxima tasa en que los datos pueden ser enviados en cualquier canal de comunicación. Máximamente yo puedo decir que en realidad, debido a las características del sistema que tú estás utilizando para transmitir cualquier tipo de datos, eventualmente existe un máximo. O sea, hay un límite en el cual tú no puedes enviar más información, dada el cómo funciona el sistema del canal de comunicación, ¿ya? A través de esos dos factores, como yo le mencionaba, el ancho banda y el ruido. Él lo nombró como capacidad de canal, pero nosotros lo conocemos como el límite de Shannon, ¿ya? El límite de Shannon es una fórmula ultra simple, como ustedes pueden ver acá, ¿ya? Que relaciona, como les decía, el ancho de banda del canal en Hertz, aquí tenemos B mayúscula, y el ruido. Básicamente, en realidad, es la potencia de la señal enviada a través de ese canal, el ruido que se genera en dicho canal, nuevamente, y el ancho de banda que tiene, ¿ya? Entonces, básicamente, aquí mide la relación señal-ruido, ¿ya? Muy conocida desde el punto de vista de los telecomunicantes, en relación a la relación señal-ruido y el ancho de banda del canal. Nosotros podemos tener una capacidad máxima de datos en bits por segundo. Entonces, acá C básicamente nos dice cuántos bits por segundo máximos teóricos yo puedo eventualmente transmitir a través de dicho canal, ¿ya? ¿Qué ocurre en la fibra óptica? Bueno, acá les tengo un ejemplo. La fibra óptica tiene como el límite de Shannon no lineal. Más o menos, como ejemplo, ustedes pueden ver que esta línea punteada es el límite máximo por el cual, a través de una fibra, como opera en la actualidad, nosotros podemos enviar información. Y más que eso no lo podemos mandar. Entonces estamos alrededor de los 10 a la 14 bits por segundo, ¿ya? Desde los años 80, que es la fibra se ha utilizado como medio de comunicación, ha ido evolucionando debido a distintas mejoras tecnológicas que se le han hecho. Se mejoró la fibra en los 80, la aparición de los amplificadores ópticos en los años 90,
la aparición de WDM, que es la multiplexación de ancho de banda, permitir, al igual como se hace en la radiodifusión, cuando tenemos las radios AM y FM, que ahí lo que uno hace es modular a través de la amplitud en AM y a través de la frecuencia en FM. En la fibra óptica se hace lo mismo, pero como estamos transmitiendo en una fibra óptica, lo que uno hace es transmitir eh, pulsos ópticos. Estamos transmitiendo directamente en la luz, ¿ya? Utilizamos la luz como medio de transmisión. En un cable hecho de fibra de vidrio, que es lo que se conoce la fibra óptica, como estamos en el mundo óptico siempre se ha reconocido a través de longitudes de onda, que es el equivalente a lo que es una frecuencia, ¿ya? De hecho, tiene una equivalencia inversamente proporcional. Entonces, de todas maneras, en la multiplexación en la fibra óptica se le conoce como WDM porque se multiplexa a través de distintas longitudes de onda, ¿ya? Posteriormente, la codificación la codificación espectral altamente eficiente ha aparecido en los últimos años, más o menos desde mitad del año 2000 hasta el año 2010. Todo eso ha generado de que la fibra pueda transmitir cada vez más información. Al comienzo transmitía 1, 2 GB por segundo y ahora estamos fácilmente transmitiendo terabits por segundo. Sin embargo, llega un punto en que no podemos más, ¿ya? Y no vamos a poder. Y esto es físicamente imposible, ¿ya? De acuerdo a cómo la fibra funciona en la actualidad. Entonces tenemos estas dos situaciones. La cantidad de tráfico es tan gigante y crece con tanta velocidad que la inversión no puede seguir este crecimiento de ancho banda que tenemos a nivel mundial. Y más aún, la fibra está llegando a su límite físico, de que no puede lograr transmitir más. Entonces, ok, tenemos que solucionar esto. Esto además tiene otras consecuencias, por si acaso. Por ejemplo, a nivel técnico, tenemos consecuencias desde el punto de vista del espectro inalámbrico. Cuando tenemos un crecimiento de demanda tan gigante, tenemos que empezar a buscar otros ámbitos de frecuencia por el cual transmitir, algo que ustedes pueden ver que es lo que está haciendo 5G. 5G está utilizando rangos de frecuencia en áreas impensadas hace algunos años atrás de la frecuencia. Estamos hablando de los 20 30 GHz, que es lo que permite 5G, cuando en la actualidad las redes móviles están entre los 700 y los 2.4 GHz. Eso eventualmente también va afectando directamente a la red completa, el núcleo, ¿ya? La gestión de las redes cada vez se hace más difícil debido a la cantidad de tráfico que se tiene. La gestión de los recursos también es cada vez más complicada debido a que la masividad de los datos necesarios, los software necesarios para que cada uno de estos equipos, este equipamiento opere apropiadamente es cada vez más complejo y por supuesto requiere una necesidad de optimización del sistema, ¿ya? Eso es un poco lo que vamos a hablar ahora a continuación. Y además tenemos efectos sociales de este capacity crunch, que se le llama este colapso de capacidad. Eventualmente nos puede afectar en la neutralidad de la red. O sea, nosotros, si no tenemos una solución pronta a esta situación, básicamente, bueno, si no nos pueden ofrecer todo el Internet que nosotros necesitamos, nos van a empezar a limitar, ¿ya? Y nos van a empezar a limitar algo que directamente va a afectar a la conocida neutralidad de la red, a la neutralidad de Internet. Nos van a decir, mira, o nos van a hacer diferenciaciones de precio. Por ejemplo, si tú quieres, no sé, una red de datos de celular, vas a tener un precio efectivo para poder, si es que quieres un plan de datos de solamente mensajería de texto, por ejemplo, WhatsApp o datos simples, comparativo a si tú quieres tener Netflix, poder ver videos, YouTube, Facebook, etcétera, que son más exigentes a nivel de tráfico, te van a empezar a pedir planes con distintos valores de acuerdo a qué es lo que quieren transmitir. Eso es algo que eventualmente nos puede afectar. Y de hecho yo ya he visto planes en algunos países que te hacen esa diferenciación de acuerdo a qué es lo que tú vas a utilizar, es qué es lo que te podemos ofrecer, ¿ya? A nivel social, la innovación de las industrias afecta en este aumento de demanda, ¿ya? Porque cualquier innovación puede ser incluso desde las artes, desde cualquier otra área que en un principio parece ser no relacionado. Eventualmente, esta libertad de la cantidad de ancho banda que podemos utilizar y los retardos que tenemos ahora
y cómo nos podemos conectar también puede afectar directamente en este colapso. También la latencia, que es decir, de que la latencia básicamente es una medida de retardo, una medida de decir, yo quiero conectarme, quiero que eso sea rápido, ¿ya? No tener retardos para poder conectarme, etcétera. Todo eso eventualmente puede verse afectado por la complejidad de la red debido a la cantidad de información. Y eventualmente afecta el gasto energético que requiere mantener un sistema de esta envergadura, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opciones tenemos? Tenemos que arreglar esto, ¿no es cierto? Ya hablando mucho de catástrofe. Ya arreglémoslo de alguna manera. Entonces, vamos por lo básico. Opción 1. Tenemos que gastar más en cable, ¿ya? Esto ya lo vimos. Es así de simple. Entonces, evidentemente es una opción, pero no necesariamente la mejor, ¿ya? Algo más deberíamos hacer. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, podemos pedirle a los mayores, a las empresas que utilizan más ancho de banda a nivel mundial, que construyan más data centers. Estamos hablando de los proveedores de servicios, a los proveedores de contenido, Google, Facebook, Microsoft, etcétera. Todos aquellos que tienen sus data centers para cómputo, para las redes sociales o para lo que corresponda, para que lo que ellos entreguen, pedirle a ellos, construyan más data centers, pero háganlos más cerca de los usuarios. Ellos ya lo están haciendo, pero de todas maneras debería ser eso como una medida también mirada desde el punto de vista de que no colapsemos la red de Internet y no hagamos que todo el cómputo sea en los mega data centers que existen en Estados Unidos, en Europa u otros lados, sino que acercarlo a los usuarios. Fog computing, edge computing y la instalación, la inversión de data center acá, por ejemplo, los nuevos que han aparecido acá en Chile, por ejemplo, de alguna de estas empresas, van un poco en esa línea, ¿ya? Pero de todas maneras, todas estas soluciones cuestan mucho dinero, y realmente mucho dinero, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cuál es la tercera opción? Vámonos al punto de vista de la investigación. ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? La fibra óptica actualmente opera eh, muy eh, actualmente opera de una manera muy básica. Muy básica me refiero a que en realidad desde el momento que se gestó la fibra óptica para ser instalada en la red de internet, se dieron cuenta de que, mira, estamos transmitiendo la luz comparativamente a cómo se transmitía antes en los sistemas electrónicos que existían previo a la fibra óptica. El salto fue tan gigante de que la operación de la fibra óptica, a pesar de que es complicado como tenemos comunicación directamente, tenemos que manipular eh, pulsos de luz, tenemos que literalmente tenemos que manipular la luz. eh, es más complejo, evidentemente, que en el mundo electrónico. Por lo tanto, se pensó y se gestó, se ordenó y se gestionó para que fuese simple de utilizar. Por eso que en la actualidad la red opera de una manera extremadamente simple, ¿ya? Sin embargo, pensando de que en realidad tenemos tanto ancho de banda, tenemos una velocidad tan grande, de que ¿cuándo estamos pensando en los 90, ¿cuándo vamos a creer de que vamos a necesitar más de varios terabits por segundo para poder transmitir por cada uno de los cables? O sea, es impensable cuando en ese tiempo uno esperaba tranquilamente 5 minutos para bajar un MP3, una hora para bajar una pura canción de internet, por ejemplo. A lo más se mandaban algunos correos, etcétera. Comparativamente a lo que se necesita en la actualidad, ¿ya? No había visión al respecto. Por lo tanto, esa simplicidad que tiene la fibra óptica hay que arreglarla y estos son múltiples caminos, creo, ¿ya? Uno de los caminos más básicos es el multiplicar los recursos, ¿ya? Pero ser un poco más inteligente, no como yo les decía en la opción 1, de que instalemos mucha fibra, ¿ya? Porque eso es caro, de todas maneras. Y además tenemos que la idea es hacer más inteligente la administración de los recursos en la fibra, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver acá abajo, hay 5 caminos que son con los más probables y que no son mutuamente excluyentes, sino que pueden, de hecho, son varias las mezclas que se consideran para poder evolucionar la fibra óptica en la actualidad, ¿ya? Uno de ellos es la operación dinámica, ¿ya?
tiene varios nombres en la industria, operación adaptiva, etcétera, pero operación dinámica se refiere a que actualmente las redes, los recursos para los usuarios se le entregan permanentemente, el 100% del tiempo. Yo por contrato, por ejemplo, la Universidad de Santa María, San Joaquín, por ejemplo, con Casa Central Valparaíso, se instala un cable de fibra y ese cable de fibra yo te decía, mira, tú utilizas este recurso a través de este canal, que sería la longitud de onda 1, por ejemplo, y la vas a utilizar para siempre, independiente de que la uses siempre realmente, ¿ya? Esa es una administración eficiente en el sentido de que es fácil, ¿ya? Se instala, se gestiona, listo. Sin embargo, ocurre esta situación. Los canales no necesariamente se utilizan el 100% del tiempo. De hecho, estudios muestran de que aproximadamente el 30%. Entonces, en realidad, estamos siendo ineficientes porque todos los usuarios que utilizan la fibra, al fin y al cabo, usuarios, piensen en país contra país, ciudad contra ciudad, a ese nivel, eh, esos usuarios no necesariamente utilizan toda la capacidad que tiene esa fibra, ese recurso entregado, esa longitud de onda entregada. Por lo tanto, una mejora es que sea dinámico. Bajo demanda se le entrega los recursos a los usuarios y cuando ellos desean transmitir, nada más. Por lo tanto, se permite esta compartición de recursos, como ustedes pueden ver acá abajo. Dos fuentes, dos usuarios pueden compartir un mismo canal sin dificultad. Sin embargo, hay un pequeño problema que existe, lo que es la probabilidad de bloqueo. Se refiere a que existe una posibilidad de que faltan recursos, porque tenemos un canal, dos usuarios. Si eventualmente estos dos usuarios quieren transmitir al mismo tiempo, no van a poder, porque de todas maneras hay solo un canal. Entonces, alguno de ellos se va a ver bloqueado y va a tener que esperar su turno para poder realmente hacerlo, o reintentar. ¿Ya? En fibra óptica no existen los buffers, como un lugar donde poder esperar, básicamente, la transmisión. Entonces, si una transmisión no la puedo hacer, no la puedo hacer y eso sería un bloqueo directo. ¿Ya? Otra alternativa simple es la capacidad de conversión de longitud de onda. Cuando estamos en el mundo óptico, la transmisión tiene que ser fin a fin, eh, debe ser fin a fin, utilizando siempre el mismo canal, porque el ideal en la comunicación óptica es que la comunicación se mantenga siempre óptica desde la fuente hasta el destino, ¿ya? Y no pasarme al dominio electrónico donde yo puedo manipular los datos. Entonces, si yo me paso al dominio electrónico, básicamente estoy diciendo, eh, termina siendo un cuello de botella pasarme al dominio electrónico en la mitad del camino para poder cambiarme, por ejemplo, de una frecuencia a otra, porque eventualmente voy a tener esa necesidad. Yo estoy transmitiendo, por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, por el color verde, y eventualmente en la salida ese color verde está siendo utilizado por alguien más. Entonces, pero ¿y si puedo utilizar el rojo o el negro, como ustedes ven acá en el dibujo? Sin embargo, eso no puede ocurrir en la actualidad, con la tecnología actual, debido a que si queremos que la comunicación sea 100% transparente, o sea, que siempre sea óptica, no existe la capacidad técnica para poder cambiar la frecuencia eh, de unas de luz, ¿ya? O sea, de que sin pasarnos al dominio electrónico cambiemos de color verde a amarillo, de color verde a rojo, ¿ya? Esa es una dificultad tremenda, con lo cual esto, que es el ideal, de poder cambiarnos a gusto, que nos permite también mayor flexibilidad y por lo tanto mejorar el uso de los recursos dentro de la fibra, no lo podemos hacer sino, a menos que nos cambiemos al dominio electrónico. Y eso termina siendo un cuello de botella porque la fibra óptica funciona a terabits por segundo, por ejemplo, y la electrónica a máximo algunos gigabits por segundo. Entonces, esto es una alternativa. Existe esto a nivel de laboratorio, cosas simples, pero no está disponible comercialmente, ¿ya? Tenemos la red elástica, que es como el más promisorio para poder mejorar el cómo se utiliza la red actualmente de fibra, es que en la actualidad, el espacio por el cual el espacio de frecuencia por donde podemos transmitir en la fibra óptica es fijo, ¿ya? Es como las pistas de tráfico, todas son del mismo tamaño. Aquí en la multiplexación de frecuencia de longitud de onda, también son todas del mismo tamaño y son de 50 GHz como muestra acá el dibujo, ¿ya? Entonces cada una de estas flechitas es la portadora donde yo envío datos dependiendo de qué es lo que quiere cada usuario. Esto es lo que utiliza en frecuencia 10 por segundo, esto es 100, esto 40.
Como pueden ver, dependiendo de las necesidades que tengan los usuarios, eventualmente se generan estos espacios, ¿ya? Espacios que básicamente zonas de frecuencia que podríamos utilizar para poder transmitir, pero dado que tenemos esta subdivisión fija de 50 GHz, no las podemos usar directamente, ¿ya? Y de hecho tenemos el ejemplo contrario, en que actualmente ya podemos transmitir un terabyte por segundo, que requiere como ancho, como ustedes pueden ver acá, como ancho requiere mucho más que estos 50 GHz. Por lo tanto, tenemos un uso ineficiente básicamente del espectro. La red elástica lo que trata de resolver es justamente hacer que esta asignación de los canales, del ancho de estas pistas, sea flexible, ¿ya? Y de acuerdo a la necesidad de cada uno, por lo tanto, obviamente estoy teniendo un nivel de mejora de capacidad importante, ¿ya? Entonces así básicamente lo que hago es comprimir más el uso, comprimir más los usuarios, juntarlos un poco más, pero de acuerdo a las necesidades que ellos tengan. Entonces si ellos quieren pedir algo muy grande, les doy un espacio grande, si ellos quieren transmitir muy poco, les doy un espacio pequeño, pero así, de tal manera que ojalá estén todos lo más juntos posible y no hayan problemas, ¿ya? Esos son desde el punto de vista de la administración eficiente. Y por la multiplicación de recursos tenemos dos técnicas importantes. Primero que todo, la multiplexación. Las técnicas de multiplexación existen aproximadamente 5. O sea, nosotros podemos multiplicar los canales a nivel de espacio, es decir, utilizar, no sé, como es las antenas de MIMO que existen en el mundo inalámbrico, o tener múltiples fibras, etc. Podemos hacerlo en tiempo, como lo es la tecnología TDM, ¿ya? Tenemos en polarización, ¿ya? Como algunos conocerán como lo que es PPSK, QPSK, los formatos de modulación, ¿ya? Tenemos por cuadratura, que es modular tanto por amplitud modulada y aparte por polarización. Y tenemos por frecuencia, utilizar distintas frecuencias para poder transmitir, que es lo que hace WDM en la actualidad, ¿ya? Pero tenemos un avance al respecto. Hace 4 años atrás, 5 años atrás aproximadamente, apareció la siguiente idea. Ah, no, en realidad, mentira. Aquí hay ejemplos, 2011, hace 9 años atrás, salió la idea de que la fibra en la actualidad tiene un núcleo. Es un revestimiento de fibra, y tenemos un núcleo de fibra por donde va el haz de luz rebotando dentro de la fibra hasta que llega a este. Eventualmente a alguien se le ocurre, oye, si ponemos más núcleos, ¿ya? Entonces lo que haríamos es básicamente reemplazamos toda la fibra, obviamente es caro, evidentemente es caro. Reemplacemos toda la fibra y pongamos fibra, pero que esta fibra tenga múltiples núcleos. Entonces lo que estoy haciendo es multiplicar en espacio, por eso se le llama SDM, multiplicación por división de espacio físico, donde en cada uno de ellos puedo transmitir la misma cantidad de información. Entonces, básicamente estoy multiplicando por X veces la cantidad de datos que yo podría eventualmente mandar por la misma fibra, ¿ya? Si en una fibra envía 1 terabyte por segundo, si tengo esa la reemplazo por una que tenga, por ejemplo, 7, puedo enviar 7 terabytes por segundo, ¿ya? Esto no es ajeno a dificultades. En particular existen algunos problemas físicos que se ven relacionados en eh, aquellas como núcleos vecinos que están como lo más cercanos entre sí, se interfieren, generan problemas que se llaman crosstalk, pero de todas maneras es una opción y sumamente viable que se ve. Sin embargo, requerimos instalar fibra nueva, entonces hay que reemplazar, ¿ya? Eso ya es complejo y es un trabajo de investigación que se está viendo en la actualidad. Y por otro lado, es algo bastante nuevo, esto empezó aproximadamente el año pasado, es utilizar otras bandas. La fibra óptica funciona, su área de operación es más o menos entre los 1000 y 1700 nanómetros, ¿ya? Es más o menos donde opera la fibra óptica. Esto no es un espectro visible, por si acaso. Y el ejemplo de los colores que yo daba era más que nada didáctico. Pero se reconoció en su trabajo en el trabajo de la fibra óptica, de que la mejor banda de operación es la C, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver la C, la zona naranja, es donde en la actualidad la fibra óptica opera, ¿ya? En este espacio. ¿Por qué? Porque en los demás existen muchos problemas. Acá ustedes pueden ver, cada una de las líneas muestra las pérdidas que se tienen de acuerdo a los kilómetros. Entonces, otras bandas como la S, la E, la O, etc., tienen mucha pérdida.
operan peor que la banda C, por lo tanto, siempre se considera solo la banda C, ¿ya? Son aproximadamente 4 THz, 4.05 THz, más o menos. Sin embargo, alguien dijo, tenemos otras bandas en realidad que pueden operar en la fibra óptica, tienen problemas, pero si logramos compensar esos problemas o podemos considerarla para transmisiones de menor distancia, nosotros eventualmente podríamos utilizar otras bandas, que son la S y la L. Entonces, en principio, ya estas dos por ahora. Y básicamente, bueno, vamos a tener mayores problemas al transmitir por la S, vamos a tener mayores problemas por la L también. Sin embargo, nos permite multiplicar el espacio por donde transmitir, ¿ya? Y por lo tanto la fibra va a poder transmitir mucho más, ¿ya? Esto también es una opción porque además no requiere cambiar básicamente nada de la infraestructura, sino que es utilizar la misma fibra en otras zonas de operación de la fibra, que tiene mayores problemas, que hay que considerarlo y hay que compensarlo de todas maneras, pero podría funcionar. Entonces es una opción que también tenemos para, ¿ya? Y así podemos ir resolviendo múltiples problemas y tenemos múltiples caminos. Entonces, para terminar, porque sé que ya tengo tiempo cumplido, ¿qué podemos hacer al respecto? O sea, ¿qué estamos haciendo al respecto en la Santa María? ¿Ya? El área de redes ópticas lleva por lo menos 10 años, si no un poco más, acá en la universidad, a través de distintos profesores del Departamento de Electrónica. Y últimamente hemos tenido trabajo importante, primero con el profesor Reinaldo Vallejo, de telemática, al igual que yo. Tenemos un Fondef que estamos terminando actualmente, donde estamos desarrollando un software, además de soluciones para poder migrar del mundo estático al mundo dinámico. Recuerden que yo mencioné sobre la operación estática y lo ideal desde el punto de vista dinámico. Este Fondef nosotros lo obtuvimos para el Fondef Ideas 2014, época en la que no existía este Capacity Grant, ¿ya? Sin embargo, durante el Fondef nos dimos cuenta de este Capacity Grant, se apareció a nivel mundial este problema, ya se reconoció, y justamente el Fondef estaba en esa línea de tratar de resolver, tratar de mejorar la operación de la fibra óptica en la actualidad con tal de poder avanzar y poder ofrecer la cantidad de datos que se requiere de aquí a futuro. Actualmente tengo un Fondesit que fue aprobado la semana pasada, que tiene relación justamente con resolver problemas con el Capacity Crunch, con los últimos dos temas que yo les mencioné, de la multiplexación espacial y el uso de distintas bandas, desde el punto de vista de la asignación de recursos. ¿Cómo manejamos los recursos en esos contextos? Con tal de poder aprovechar, con tal de poder mejorar el uso de los recursos en las redes de fibra óptica, y cómo podemos eso eventualmente enfrentar este capacity crunch que se viene en los próximos años o que se espera en los próximos años, ¿ya? Además, tenemos cooperación con otras entidades, con INRE en particular. Alguna vez tuvimos un equipo asocié, que es un proyecto INREA, y estamos postulando un proyecto ECOS, además de que actualmente tenemos operando un Stick and Sud, que se llama ACON, que se llama Algorithms for the Capacity Crunch in Optical Networks, directamente el tema de que estamos hablando, con la Universidad de la República de Uruguay, con INRIA y nuestra universidad, ¿ya? De telemática, ¿ya? Y adicionalmente, tenemos un trabajo de cooperación, un grupo de investigación que hemos armado ahora en los últimos 2 años, que se llama el grupo IRO, donde desde nuestro departamento, en conjunto con la Universidad de Concepción, la Universidad de Adolfo Ibáñez, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y la UCL, que es University College London en Inglaterra, estamos trabajando en conjunto en temas relacionados para poder mejorar, para poder enfrentar este colapso de capacidad a nivel de Internet en fibra óptica. Y todo, por lo menos acá en nuestra universidad, relacionado a lo que son trabajando justamente con alumnos de pregrado y posgrado en lo que es la carrera de telemática y electrónica, ¿no? Todo este trabajo, con toda esta cooperación con estas distintas entidades, han ido en la línea de resolver la asignación de recursos en estos contextos que yo les estaba mencionando, ¿ya? En particular, tenemos un software
que estamos desarrollando en el CONDEF, que apareció en una noticia de la revista Mirada Universitaria, con el profesor Reinaldo Vallejo, con quien estamos desarrollando y terminando ya a esta altura un software que permite administrar la red de fibra óptica a nivel global, con tal de poder mejorar y resolver todo este problema de colapso y tener un uso inteligente de los recursos disponibles, independiente de cuáles sean lo que es a nivel global, ¿ya? Entonces, la universidad está trabajando para resolver este problema, ya lleva algunos años, es un tema bastante nuevo, y acá la situación de COVID lo ha empeorado, de todas maneras. Por lo tanto, estamos en una carrera que tenemos que ganar con tal de poder mantener el servicio de Internet que todos esperamos, ¿ya? Y, y con eso, bueno, termino mi charla, espero haya sido de interés para todos. Muchas gracias por su atención. Profesor, muchas gracias por por su interesante y contingente exposición. Al público presente, si tienen preguntas o consultas, pueden realizarlas y las leeremos en vivo. Profesor, la primera consulta que llega desde el público asistente es, ¿se debe aumentar la capacidad desde ya? ¿Planificación e instalación? ¿Son realmente esas las respuestas ante los problemas que planteó en su exposición? O sea, que lo básico primero es, bueno, hay que meterle más lucas, por decirlo de una manera, hay que instalar, hay que poner más infraestructura, ¿ya? Pero eso es tremendamente caro, es algo que no se puede evitar y algo que hay que hacer. Pero tenemos que solucionarlo de otra manera, ¿ya? Tiene algo más estable en el tiempo, porque de todas maneras, entonces, por eso que estas alternativas que yo mencionaba desde el punto de vista de la investigación, que es dado los recursos, dado que la fibra óptica funciona de una manera tan simple, por un tema de no complicarnos la vida y además de que en su tiempo era una cantidad de ancho banda tan grande, entonces hagámosla más eficiente. Y al hacerla más eficiente, compartimos mejor los recursos, podemos multiplicar la cantidad, podemos agregar más usuarios o la cantidad de ancho banda que podemos ofrecer es mucho mayor solo por el hecho de permitir compartir, el permitir utilizar diferentes medios o otras alternativas que nos permiten nosotros llegar, desde el punto de vista de la fibra óptica, poder aumentar los recursos disponibles para la gente, ¿ya? Entonces sí, claro, son las alternativas que hay y la parte de la eficiencia es sumamente importante, ¿ya? Por eso es lo que justamente estamos trabajando nosotros. Claro. Profesor, otra consulta que llega desde el público. ¿Existe alguna declaración o documento desde los ministerios que ven este tema para invertir con normas de cuidado del medio ambiente? En la fibra en general no tiene un gasto importante energético de todas maneras, pero en particular yo no he visto nada muy específico relacionado a eso, con el tema del medio ambiente. No, honestamente yo no he encontrado nada al respecto que tenga que ver con cómo eventualmente esto puede afectar. ¿Mm? Perfecto. Pero sí, eso, no, en realidad yo no conozco nada. Pero desde el punto de vista del colapso de Internet se ve a nivel más internacional. En Chile no hay mucha conversación al respecto, se ve más, las redes de Internet se ven más como el envío de paquetes, cómo guardan la información, desde el punto de vista más de Internet en sí, ¿ya? Pero la base, el sustento, en general se trabaja en las empresas multinacionales, por ejemplo, o empresas grandes como Siena, como otras, que son las que se están preocupando de que esa base eventualmente funcione. Bueno, la presentación tiene cosas muy contingentes y también tiene la palabra colapso, entre medio, que es Sí, como una palabra súper fuerte. sí. Entonces, ciñéndome a esa palabra, me gustaría, me quedó como duda, ¿cuál crees tú que puede ser el peor escenario a futuro respecto como a la demanda de datos? Digamos que no lo podemos solucionar. No podemos ganar esa carrera que yo mencioné, ¿ya? No podemos, las mejores tecnologías o se nos viene encima básicamente y no logramos tener mejor tecnología. Eh, hay, 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 hay muchos efectos técnicos que por ahora nosotros podríamos vernos enfrentados, que básicamente el Internet de nosotros no va a mejorar nunca más, ¿ya? O vamos a tener un límite directamente, ¿ya?
vamos a tener que empezar a compartir, o eventualmente lo que yo mencionaba con respecto a la neutralidad de la red, que se va a ver afectada. Nos van a empezar a limitar, ¿ya? Y no va a ser decisión de nosotros. Vamos a empezar a limitarnos con respecto a los accesos, o más que a los accesos, con respecto a los servicios que vamos a necesitar. Una persona, si necesita transmitir datos, por ejemplo, a lo mejor ver una película en Netflix va a ser mucho más cara que tener un plan de datos en el que solamente utilizo para WhatsApp y mensajería de redes sociales, ¿ya? Eso nos puede afectar directamente a nosotros como usuarios, ¿ya? Porque como ya tenemos unos recursos tan limitados comparativamente con la necesidad de todas las personas que lo utilizan el servicio, vamos a tener que empezar a aparecer políticas desde ese punto de vista. Tú no vas a poder acceder a este tipo de datos a menos que paguen más, ¿ya? Entonces, ese tipo de situaciones se van a ver, nos vamos a tener que enfrentar y eventualmente políticas gubernamentales van a tener que generarse desde ese punto de vista porque va a empezar la sensación de discriminación podría empezar a aparecer, definiciones de protocolos con respecto a cómo operar, eh, todo eso eventualmente se va a ver afectado y nos van a afectar a nosotros como personas directamente y no solamente a la comunicación a nivel global, sino que directamente a nosotros como personas. Por eso que es algo que hay que enfrentar también para mantener ese status quo tan importante que se considera a nivel de Internet, que es la neutralidad. O sea, que podamos hacer lo que queramos en Internet porque básicamente no tienen por qué restringirnos desde ese punto de vista. Claro, sería como una especie de cambio de paradigma cómo utilizamos Internet en el día de hoy. Efectivamente. Y hay lugares en que se ve. Ha habido lugares en que se ve. ¿Ya? He visto países en que uno paga más o paga menos dependiendo de lo que vas a hacer. ¿Mm? No solamente uno paga por la capacidad, sino que, ¿para qué está utilizando esta capacidad que te entregamos? Depende de para qué está utilizando esta capacidad, es para el precio que tú debes pagar. Claro, y también entraría en juego el factor social y el factor económico de cuánto dinero maneja cada usuario como para pagar sus planes, finalmente. Efectivamente, ¿quiénes van a ser los más afectados? Al final, la gente con mayor dinero va a poder tener todos los servicios que hemos estado nosotros acostumbrados, a tener derecho a ver películas, derecho a teletrabajo, etcétera. Mientras que el sector más vulnerable, con menos, o sea, con mayor razón, va a tener peor conectividad, no van a tener esta capacidad de teletrabajo que ya prácticamente no tienen, de asistir a clases, etcétera, online como ha ocurrido durante este año, que es una situación que ya se ve. Y esto podría generar de que sea aún peor. Entonces es algo que eventualmente nos va a afectar. Si es que Bueno, no lo enfrentamos, claramente. claro, bueno, también durante este año nos hemos visto también afectados como por la pandemia, que también ha marcado mucho el tema de la necesidad del uso de datos a nivel personal en las casas, en los departamentos, que hace cada uno a través de, por ejemplo, ver esta charla, o también, por ejemplo, asistir a una clase, o en el caso suyo, profesor, de hacer una clase sin que ¿Sí? se corte el internet. ¿Cómo ha ¿Sí? reaccionado Chile en general, las empresas de telecomunicaciones, como a esta excesiva necesidad de datos por parte de los usuarios? Sí. Mira, yo me tuve que cambiar de compañía de internet porque en la que estaba antes, creo que la mayoría conoce, la más reconocida que ha tenido problemas acá en Chile. Yo me cambié debido a la necesidad que tenía. 2 días sin internet para uno que hace clases, etcétera, no es posible. Eh, Esta época yo creo que ha mostrado la vulnerabilidad que tiene nuestra infraestructura. Han habido empresas que afortunadamente han estado un poco más preparadas que han migrado todo su sistema interno de comunicación a los sistemas más modernos, en el que se utiliza la fibra óptica cada vez más cerca de los usuarios, ¿ya? Estoy hablando de no solamente en el núcleo, sino que ir acercando esta fibra óptica que eventualmente incluso llega a las personas, como lo que es estos sistemas de fibra a la casa que se conocen, ¿ya? Hayan habido empresas que avanzaron con mayor que tuvieron, y quizás no sé si visión, pero no creo que no hay que decir por eso, pero sí estaban mejor preparadas dado esa evolución tecnológica que tuvieron internamente, versus otras que no lo hicieron o que estaban más atrasadas. Efectivamente, las que estaban más atrasadas son aquellas las que les llegó el golpe de la pandemia, en el cual la gran mayoría del ancho banda que
generalmente era en el centro de la ciudad, en los sectores de oficina, donde la gran mayoría de la ancha banda durante el día era, y en las noches en las casas, ahora pasó a ser prácticamente 100% en la zona de las casas de las personas. Y las empresas no estuvieron preparadas para eso. ¿Ya? Algunas de ellas pudieron lograrlo, pero unas directamente y reconocidamente no ha podido. Entonces, ciertamente es un ejemplo del colapso, porque básicamente hubo un crecimiento de ancho de banda tan grande, de necesidades de Internet tan grande desde nosotros, no solamente por el hecho de estar encerrados, sino que poder seguir operando, poder seguir trabajando, poder seguir siendo estudiante en casa, que la cantidad de ancho de banda ha crecido un montón de una manera inesperada este año, en el cual algunas empresas no se vieron, o sea, no dieron la talla, por decirlo de alguna manera, ¿ya? O han estado con grandes problemas. Y es un ejemplo de ese colapso que yo he mencionado en esta charla. No, absolutamente. Bueno, y de hecho también hemos visto por qué las empresas de telecomunicaciones tienen tantas demandas en el CERNAC efectivamente por no cumplir con la cantidad de datos que prometen, con la velocidad de bajada, de subida que prometen. Y bueno, en general ha sido como una prueba muy dura, como ha dicho usted, profesor, como para todas las empresas también por este cambio como de paradigma que ha habido, de usarlo, como decía usted, solamente en los lugares de trabajo y ahora se trasladó hacia los domicilios, hacia las partes más residenciales. Sí. ¿Hay algún aspecto que quiera destacar, profesor, para ir cerrando esta ronda de preguntas? A ver, o sea, primero que todo yo destaco aquellas empresas que han realmente que pretenden evolucionar de tal manera de ir realmente ofrecer un servicio de calidad, ¿ya? Pero en esta época de pandemia se han visto y se han notado eventualmente, ¿ya? Pero no es el único trabajo que hay que hacer. Para poder resolver este problema, que es de base, lo que yo hablo del colapso de capacidad, es porque la fibra óptica en sí, como funciona en la actualidad, no puede más y no va a poder más. A pesar de lo que hagamos, no va a poder más. Entonces, tenemos que reformular el cómo la utilizamos, o el cómo transmitimos a nivel global, o nos vamos a poder literalmente seguir este crecimiento de demanda. Y este crecimiento nosotros somos como usuarios, siempre queremos más, siempre queremos que todo funcione perfecto, siempre queremos que sea rápido, que no se le demore el video de YouTube hoy, que no se me vea pixelado, etc. Entonces, con esa mirada que tenemos como usuario, las empresas tienen que evolucionar y la fibra ya no puede más. Entonces, hay que trabajar bastante desde el punto de vista de investigación. Y creo que todos los países deberían poder aportar. Y a mí me entristece saber de que nuevamente en Chile se reducen los fondos para la investigación, cuando lo que más necesitamos para poder operar bien, para que nuestra ciudadanía, nuestra sociedad funcione bien, es mayor investigación. Es la única forma de que nuestra sociedad crezca, es la única forma de que nuestra sociedad vaya hacia adelante, ¿ya? Y no sea solamente desde el punto de vista de vender materia prima y eso es todo. Chile, para que evolucione y para que aporte al mundo, tiene que generar investigación y algo que se reduce. Por lo tanto, a mí me da mucha pena y espero que eso cambie en el tiempo y podamos tener mejores recursos porque aquí hay mucho potencial, hay muchos investigadores que están haciendo trabajo muy relevante, altamente relevante, pero que necesitan fondos para poder realmente entregar un buen resultado, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Sí, respecto al tema también de la investigación, también nos llegó una consulta desde el público. ¿Cómo se está trabajando con los estudiantes de la carrera este tema de la eficiencia? Ya, yo tengo un estudiante de doctorado y dos estudiantes de magíster que están trabajando directamente en este trabajo, en estos temas, ¿ya? Adicionalmente, por el tema de la pandemia, decidí innovar un poco en las asignaturas que yo estoy dictando, y en particular yo en este semestre estoy dictando la asignatura de redes ópticas WDM, directamente relacionada al tema.
en el cual yo propuse como tema de proyecto semestral para todo el curso, tratar de atacar este problema del capacity. Entonces, básicamente tengo todo el curso está tratando de resolver de alguna manera los temas relacionados al colapso de capacidad desde el punto de vista de integrando inteligencia artificial, que es algo súper de moda y súper novedoso, de cómo reforzar de alguna manera la operación de las redes de Internet gracias a la inteligencia artificial. Y por otro lado, atacando estos dos problemas, estos dos formatos de multiplicación de recursos, que es lo que es SDM y BDM que yo mencioné durante la charla. Eso lo estamos viendo directamente en clase, ¿no? Tratando de mantenerme al día. Yo trabajo directamente en esa área, entonces yo me mantengo al día incluso en las clases que estamos pasando. Pero además, como le decía, yo trabajo con estudiantes de posgrado y estudiantes de pregrado que están interesados en participar, sobre todo ahora que con Fondesit, etcétera, que yo puedo contratar gente algunos estudiantes que estén interesados en trabajar en esta línea, que a pesar de lo complicado que se podría ver, en realidad, entendiendo el contexto, no es tan difícil de lograr, ¿ya? Y es algo que tiene una alta relevancia a nivel mundial, no es solamente algo que le pueda afectar a algunos. Por eso que estamos trabajando en eso y hay varios estudiantes que por lo menos están trabajando. No, por supuesto. Uh-huh. Otra consulta que nos llega, profesor, desde el público, es ¿quién debería asumir el costo de este colapso? ¿El consumidor o el proveedor de servicios? Buena. Siempre, por mucho que uno quiera, la inversión que hace el proveedor siempre está en miras de que esa inversión la va a ver de vuelta, básicamente, debido a quien los usa. Entonces, básicamente, ese costo está asociado directamente a los que utilizan el servicio. ¿Ya? Eso es innegable. Aquí estamos hablando de empresas a nivel mundial, ¿ya? Pero de todas maneras, son servicios que se compran, son servicios que se deben instalar, la infraestructura se debe instalar, inversión que a lo mejor no la hacemos nosotros como personas directamente, pero sí lo hace alguien más. Por ejemplo, el cable nuevo que se desea instalar de fibra óptica desde Asia hasta Chile, que debería pasar por Australia, si no me equivoco, hacia acá. Es una inversión que se está pagando con dinero de Chile directamente, a nivel de gobierno, en conjunto con Estados Unidos, con inversionistas de Asia, etc. Entonces, toda esa inversión viene usualmente de inversionistas pensando en que al final quienes lo usamos vamos a terminar pagándolo. Como todo sistema capitalista, este también lo es. No, por supuesto, me imagino. Profesor, quiero agradecerle por esta contingente charla, por esta entretenida charla. Bueno, y al público asistente por participar y por realizar las preguntas pertinentes. También les recordamos que pueden revisar nuestra cartelera de actividades para el mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en nuestro sitio www.usm.cl y también en nuestras redes sociales. Profesor, nuevamente le quiero dar las gracias, al público también asistente, también las gracias por asistir, por participar. Y bueno, nos encontraremos en una nueva ocasión, profesor, público asistente. Hasta Muchas luego. gracias.